Cuando alguien te ataca, critica o te menosprecia, ¿cómo reaccionas? La mayoría responde con ira, justificaciones o silencio cargado de culpa. Pero Marco Aurelio, el emperador filósofo, descubrió un método mental tan poderoso que le permitió mantener la calma incluso cuando era traicionado por quienes más confiaba. Hoy voy a contarte ese truco psicológico estoico para que nada ni nadie te saque de tu centro. No es teoría, es práctica, y si lo aplicas, podrás mantener tu mente libre incluso en medio de los ataques más injustos. Y quiero que comentes abajo una sola frase: no reacciono, elijo cómo responder. Esa afirmación marcará el inicio de tu autodominio. 1. El ataque no es personal, es reflejo del otro. Cuando alguien te hiere con palabras, en realidad no está hablando de ti, sino de sí mismo. Cada crítica, cada burla y cada intento de degradarte es una manifestación de su propio desorden interior. Marco Aurelio entendía que los hombres actúan de acuerdo con las ideas que tienen del bien y del mal, y que si esas ideas son erróneas, sus acciones también lo serán. El insulto, entonces, no revela quién eres, sino quién es el otro. Quien lanza veneno lo hace porque lo lleva dentro, y quien habita en paz no busca herir a nadie. El alma inmadura confunde la ofensa con la verdad. Pero la mente entrenada sabe que ninguna palabra puede afectarte si no la aceptas. La ofensa, por sí sola, carece de poder, solo cobra fuerza cuando tú decides otorgársela. El sabio observa sin absorber, escucha sin reaccionar, comprende sin justificarse. Esa distancia entre lo que sucede y lo que eliges sentir es el verdadero poder interior. Cuando aprendes a mantener esa separación, ninguna herida ajena puede tocarte. Tomarse cada palabra como una sentencia sobre tu valor es renunciar a tu libertad emocional. El estoico sabe que su dignidad no depende de las opiniones, sino de su carácter. Si tu serenidad fluctúa según lo que los demás digan, has entregado tu centro a su juicio. Por eso, Marco Aurelio recomendaba examinar las intenciones de los demás antes de dejarte afectar por ellas. Quien te ataca, generalmente lo hace desde la ignorancia o el miedo, no desde la verdad. Cada provocación es una prueba silenciosa de tu fortaleza. Cuando eliges mantener la calma frente al desorden, estás demostrando maestría sobre ti mismo. Soportar con serenidad lo que otro no soportaría es la señal más clara de crecimiento. No necesitas vencer al agresor, necesitas vencer tu impulso. La mente disciplinada entiende que el autocontrol es una victoria mucho más alta que cualquier revancha. Nadie puede degradarte sin tu consentimiento. Esa es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. Las palabras carecen de peso si tu espíritu no las sostiene. Si no las tomas, se disuelven en el aire. Por eso, el sabio calla cuando el necio grita, no porque no tenga respuesta, sino porque no quiere descender al mismo nivel de ruido. Su silencio no es debilidad, es la afirmación más firme de su independencia. Marco Aurelio escribía que no debemos enfadarnos con quienes nos dañan, porque si comprendieran el bien, no obrarían el mal. En esa idea hay una compasión profunda, no hacia la conducta, sino hacia la condición humana. Entender que todos actúan desde su nivel de conciencia te libera del resentimiento. En lugar de sentirte víctima, te vuelves observador. En lugar de responder con rabia, eliges responder con sabiduría. Cuando alguien te hiere, no estás frente a un enemigo, sino frente a un espejo roto. Si respondes con odio, te cortas con sus fragmentos. Pero si observas con distancia, ves el reflejo sin dañarte. El ataque revela más sobre el otro que sobre ti. En lugar de absorber su sombra, puedes usarla para ver tu propia luz. Esa elección te convierte en dueño de ti, no en prisionero del entorno. El estoico entiende que no todo merece respuesta. Algunas provocaciones se disuelven cuando no las alimentas. El silencio tiene un poder que la ira desconoce. Cada vez que eliges callar donde antes hubieras reaccionado, estás rompiendo una cadena. Estás demostrando que la libertad comienza donde termina la necesidad de defender tu ego.
Esa es la victoria invisible que el sabio persigue. Recuerda, quien te hiere no siempre busca destruirte. Muchas veces busca validar su propio dolor. Si lo entiendes, su intento pierde sentido. La comprensión reemplaza la reacción y la compasión reemplaza la rabia. Esa transición interior es la verdadera conquista del alma. Así, cuando el mundo te ataque, no busques escapar ni vengarte. Respira, observa y permanece sereno. La vida pondrá ante ti múltiples provocaciones, pero solo tú decides si serás espejo del ataque o testigo de tu propia calma. El poder no está en hacer callar al otro, sino en no perder tu centro mientras él grita. 2. El truco psicológico de Marco Aurelio. Marco Aurelio tenía una práctica mental tan simple como poderosa. Antes de reaccionar, reinterpretar. No respondía desde la herida, sino desde la comprensión. Cuando alguien lo insultaba o lo traicionaba, no veía enemigos, veía almas confundidas. Se decía, esa persona actúa según su percepción del bien y del mal. Si me daña, es porque no sabe otra cosa. Esa frase era su escudo. Convertía el agravio en compasión y el impulso en reflexión. Reinterpretar es una forma superior de dominio. No exige fuerza física, sino control emocional. Quien domina su interpretación, domina su experiencia. El sabio no busca cambiar lo que el otro hace, sino lo que él percibe. Entiende que las acciones ajenas son producto de causas invisibles: miedo, frustración, deseo o ignorancia. Cuando ves el ataque desde esa lente, deja de ser personal. Se vuelve un fenómeno externo, sin poder sobre tu esencia. El truco psicológico de Marco Aurelio consiste en detener la reacción antes de que tome forma. Es ese instante entre el estímulo y la respuesta donde se juega tu libertad. Si en ese espacio eliges pensar, te separas del ataque. Preguntarte, ¿qué lo llevó a actuar así? En lugar de, ¿por qué me hizo esto?, cambia por completo el sentido del hecho. Ya no eres víctima, eres observador. La emoción pierde intensidad cuando la razón entra en juego. Este hábito mental transforma el conflicto en enseñanza. Donde otros ven insultos, el sabio ve lecciones sobre la naturaleza humana. Cada ofensa se convierte en un recordatorio de que los hombres actúan desde lo que creen, no desde lo que saben. Reinterpretar, entonces, no es justificar, es entender la raíz. Y cuando entiendes, dejas de cargar el peso de lo innecesario. El estoico que practica esta técnica deja de ser prisionero de las emociones de otros. No depende del respeto ajeno para mantener su calma. No busca tener razón, busca tener claridad. La necesidad de demostrar es una trampa del orgullo, y el orgullo es enemigo del equilibrio. Por eso, el sabio prefiere conservar la serenidad antes que ganar una disputa. Sabe que quien necesita ser comprendido aún no se comprende a sí mismo. La mente reinterpretativa desactiva el poder del ataque. Cuando el otro espera enojo y recibe calma, pierde su control. La serenidad desconcierta a quien vive en el caos porque no puede manipular lo que no reacciona. Esa es la estrategia invisible del sabio: dominar el terreno interno hasta que nada externo lo gobierne. Marco Aurelio enseñaba que no hay mal que pueda afectarte si lo interpretas correctamente. Lo que llamas ofensa no es más que un juicio. Si cambias el juicio, cambias la herida. Esa comprensión da lugar a una libertad interior que el agresor no puede tocar. El ataque se convierte en entrenamiento, la provocación en oportunidad. Practicar este truco es entrenar la mente en el arte del desapego. No hay control sobre lo que otros hacen, pero sí sobre cómo lo percibes. Cada vez que reinterpretas, fortaleces tu mente, te vuelves más estable, más consciente, más dueño de ti, y lo que antes te sacudía, ahora apenas te roza. El poder de reinterpretar radica en que convierte el dolor en sabiduría, transforma la ofensa en espejo y la reacción en enseñanza. Al comprender que cada persona actúa desde su nivel de conciencia,
desarrollas compasión sin debilidad. Ya no odias al que te hiere, lo entiendes, y al entenderlo, te liberas. En última instancia, el truco psicológico de Marco Aurelio no es solo una técnica mental, es una forma de vida. Significa elegir la razón sobre la emoción, la claridad sobre la herida y la virtud sobre el impulso. Cada vez que lo aplicas, te acercas un poco más al dominio de ti mismo. Y quien se domina a sí mismo ya ha vencido todas las batallas. 3. La mente entrenada no busca venganza. La mente que se ha disciplinado entiende que la ira es un fuego que se enciende hacia afuera, pero termina consumiendo hacia adentro. Séneca decía que ningún hombre verdaderamente superior se irrita con quien lo ofende, porque la superioridad se demuestra no en dominar al otro, sino en dominarse a sí mismo. Cuando alguien te hiere y tú eliges devolver el golpe, has perdido el control de tu espíritu. Has permitido que el otro decida cómo debes sentirte. El sabio no cae en esa trampa porque sabe que toda reacción violenta es una confesión de debilidad. La venganza es una ilusión que promete justicia, pero en realidad prolonga la herida. Alimenta el mismo veneno que intenta combatir. Cuando vuelves una y otra vez sobre lo que te hicieron, permites que el daño se perpetúe dentro de ti. El estoico no busca aliviarse destruyendo, sino liberarse comprendiendo. Y la verdadera liberación nace cuando dejas de necesitar que el otro sufra para sentirte en paz. Eso no significa permitir abusos, sino no convertirte en reflejo de quien te hirió. 5. La fortaleza interior como escudo permanente. La verdadera defensa no está en las palabras ni en las acciones, sino en el dominio silencioso del espíritu. Quien ha cultivado fortaleza interior no necesita demostrarla, porque su sola presencia irradia estabilidad. Los ataques pueden golpear, pero no penetran. La mente firme no se endurece, se vuelve lúcida. Entiende que las heridas externas son temporales, pero el equilibrio interior es permanente si se cuida con disciplina. Esa fuerza no nace del orgullo, sino de la comprensión profunda de lo que depende de uno y lo que no. La fortaleza estoica no consiste en ser insensible, sino en ser inmovible. No se trata de negar las emociones, sino de gobernarlas. El sabio siente, pero no se deja arrastrar. Permite que la emoción pase como una tormenta, pero mantiene el timón firme. Ese autocontrol no surge por casualidad, sino por entrenamiento constante, pensar con claridad, actuar con coherencia, aceptar con humildad. Así, la mente se vuelve un refugio que ni el caos ni la crítica pueden invadir. Cada día presenta oportunidades para fortalecer ese escudo interior. Cuando algo te irrita, cuando alguien te provoca, cuando las circunstancias se vuelven adversas, el alma tiene la oportunidad de ejercitarse. El estoico no busca una vida sin dificultades, porque sabe que son las pruebas las que pulen su carácter. Lo que el hombre común considera una ofensa, el sabio lo usa como entrenamiento. Así convierte la hostilidad del mundo en una herramienta de crecimiento. La verdadera fortaleza se demuestra en el silencio posterior al golpe. No necesitas explicarte ni defenderte cuando tu mente ya entiende que nada esencial ha sido tocado. Las palabras ajenas no pueden alterar la esencia de quien se conoce a sí mismo. Esa certeza otorga una paz que ninguna aprobación externa puede ofrecer. Cuando sabes quién eres, ningún juicio externo puede confundirte. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si permites que tus pensamientos sean oscuros, el alma se marchita. Pero si cultivas pensamientos nobles, la mente se ilumina incluso en medio de la tormenta. Por eso, mantener la serenidad no es solo una respuesta al mundo, es una decisión diaria de cuidar lo que llevas dentro. Nadie puede proteger tu mente más que tú. La fortaleza interior también implica humildad. No necesitas ser invulnerable, solo consciente. Aceptar que habrá dolor, decepción o traición, y aún así mantenerte en calma, es el verdadero signo de poder. El sabio no busca eliminar la vulnerabilidad,
busca transformarla en comprensión. Cada herida se convierte en una lección que amplía su perspectiva. En lugar de cerrarse, se expande. El dominio interior libera de la necesidad de controlar el exterior. Quien se gobierna a sí mismo ya no teme el desorden del mundo. Puede moverse entre la crítica y la alabanza con la misma serenidad, porque sabe que ninguna lo define. La paz deja de ser un estado pasajero y se convierte en una manera de existir. Esa constancia es la victoria definitiva del alma entrenada. El escudo de la fortaleza interior no se construye de piedra, sino de claridad. Es el resultado de muchas renuncias. Renunciar a la queja, al rencor, a la necesidad de tener razón. Esas renuncias no empobrecen, enriquecen. Porque al soltar lo innecesario, el espíritu se vuelve ligero, y solo un espíritu ligero puede mantenerse sereno en medio del peso del mundo. El sabio no busca eliminar a sus enemigos, busca eliminar dentro de sí la reacción que los convierte en enemigos. Esa es la cúspide del autodominio. Cuando ya no hay ira que te habite, ninguna provocación puede sostenerse. Cuando ya no hay orgullo que defender, ninguna ofensa puede herirte. Has alcanzado la impenetrabilidad del alma consciente. La fortaleza interior no se proclama, se manifiesta. Se ve en la mirada tranquila, en las palabras medidas, en las decisiones firmes. Es la paz que no depende de los demás, la confianza que no requiere reconocimiento y la libertad que no necesita permiso. Ese es el escudo de quien ha comprendido que la única fuerza invencible es la serenidad nacida del dominio propio.